Que la gracia y la paz de Dios Padre Jesucristo, que nos amó, nos glorificó, nos sangre, que esté con todos ustedes. Pues hermanos, por este, por el libro de descanso de la semana distinta, nada más la invitación, por empezar a formar todos ustedes, sus necesidades materiales y espirituales, sus necesidades personales, familiares, ubicamos a la iglesia. El Señor ha dicho, el que esté sin pecado, que tiene la primera piedra. Y cuando sumamos con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios desde lo más íntimo de nuestro corazón que nos perdone. Confieso ante Dios que el Espíritu por eso oramos a la iglesia, a los ángeles, a los ángeles, y a ustedes hermanos que intercedan por ti, ante Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso te avisa que cuando de nosotros perdone nuestros pecados y libre de la vida. Señor Dios, que por tu palabra revistas a mi mente la reconciliación de la humanidad, concede al pueblo cristiano prepararse con el corazón fe y fe a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, honor y la gloria por los siglos de los siglos. Hoy recordamos el inicio de la historia de David, el gran rey de Israel, como uno de los principales momentos de la historia de la salvación. Escuchemos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel:
ven a la casa de Jesús en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerpo de aceite para ungirlo y verte. Cuando llegó Samuel a Belén y vio allá el hijo mayor de Jesé, pensó, este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar por su aspecto y por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y de buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges desde la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. San Pablo, en la segunda lectura, nos exhorta a vivir como bautizados, como hijos de Dios, a vivir en la luz de Cristo y no en la tiniebla del pecado. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. ¿Quién puede dar la vista a un ciego de nacimiento? Jesús manifiesta quién es cuando le da la vista a aquel hombre, quien lleno de fe y de gratitud se postra en oración delante de Jesús, reconociéndolo como Dios verdadero. Escuchemos. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciese? ¿Él o sus padres? Jesús responde, ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras de Dios mientras que les pedí, porque luego llega la noche y ya nadie puede. Mientras esté en el mundo,
yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el sol, hizo nudo con las saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviar. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaron: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaron: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús. Solo me lo puso a los ojos y me dijo: ve así lo ve y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día y Jesús hizo todo y lavó los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso todo en los ojos, me lavé y quedé. Algunos de los fariseos comentaron: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaron: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo se llama? Para contestaron: sabemos que ese es nuestro hijo que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le ha dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron: murieron los judíos, porque estos ya habían prohibido el expulsar de la sinagoga a quienes reconocieran a Jesús como Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y dijeron: la gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y dijeron: discípulo de ese no serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que era Moisés el Dios. Pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde vienen. Y sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que no debe hacer su voluntad, ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abra los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no tendría ningún poder.
y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró, dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? Le contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que se está hablando contigo es él dijo, cree, Señor, y postrándose, lo amó. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él preguntaron, entonces, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que siguen en su pecado. Palabra del Señor. Los domingos de Cuaresma, estos últimos domingos que estamos viviendo, tienen mucha importancia y podemos decir que son mucho compromiso para la liturgia de la palabra. Y un signo de esta importancia, de este compromiso que estos domingos tienen con la liturgia de la palabra, pues son los pasajes evangélicos particularmente largos y cargados de simbolismo. El domingo pasado era un evangelio un poco largo también, y así lo tenía. La liturgia de la palabra pues ve dos cosas en el evangelio. En el fondo se nos está hablando del bautismo y de la luz de la fe que recibimos en el bautismo. Después del domingo pasado, después de la Samaritana, donde nos centramos en el signo de la hora, pues hoy toca turno a otro gran símbolo como es la luz. La luz. Esa luz que nos da. A propósito de la luz, creo que es muy difícil y poco común que alguien de nosotros se asombre frente a la luz. Y es que cuando la descubrimos, a los pocos días de nacer, no teníamos la capacidad de apreciar. Y después, pues se nos ha vuelto tan familiar la luz que no nos asombra, no nos maravilla en lo más mínimo. Y sin embargo, sin esta capacidad de asombrarnos y de maravillarnos ante la luz natural, pues poco o nada vamos a entender del amor a la luz, que nos da la fe, del amor a la luz que nos da Jesús, que hoy nos dice en el Evangelio: yo soy la luz del mundo. Jesús en el Evangelio, pues, no hace una gran reflexión sobre Cristo, nos está relatando un hecho grandioso, milagroso. Nos narra San Juan cómo Jesús le dio la vista a un ciego de nacimiento. El episodio está narrado con algunos detalles tan meticulosamente que parece una investigación.
hay interrogatorios, hay testigos, una y otra vez se le interroga, manda a llamar a los papás de la decir. Al final, pues, creo que nos hemos de dar cuenta de que quiere decirnos dos cosas. Lo primero es de que existe cada uno de nosotros. Y también nosotros fuimos enviados de que nos unía a la piscina de Siloé. Le dijo Jesús a Esteban, ve a la piscina de Siloé. Está horrible. Y empezó a ver. Pues también a nosotros se nos mandó, pero a la piscina. Y ahí en las aguas del bautismo nacimos con la vida nueva. Nacimos como hijos de Dios, como ahora sí que herederos del reino de los cielos. La segunda cosa que nos dice este evangelio es que la luz que se nos dio desde el bautismo es la fe. Este muchacho que recobró la vista cuando se encontró con Jesús de nuevo, le dijo Jesús, estaba contigo. Y dijo, creo, Señor. Y mostrándose, lo amó. La luz que se nos dio el día del bautismo es la fe. ¿Por qué nuestra fe es comparada con la luz? ¿Qué hace la luz? Miren, la luz nos revela las cosas, nos da el sentido de la distancia de las proporciones. La luz nos da orientación. Todos alguna vez hemos tenido la experiencia de estar en un cuarto oscuro. Hemos experimentado el miedo de volvernos. Hemos tenido miedo de golpearnos, de caer. Antes de Cristo, antes de que viniera Cristo a nuestro mundo, los hombres caminaban, dice la Escritura, a tiendas. No había mirar, pero viene Cristo y entonces surgió la luz, porque Él nos reveló el rostro de nuestro Padre. Jesús nos reveló el sentido de la vida. Jesús, con su mirada, dio respuestas a esos eternos interrogantes que el hombre desde siempre se ha planteado. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué sentido tiene? Jesús da respuesta a esos grandes interrogantes que tenemos. Jesús nos da su luz para que veamos con claridad, para que veamos más allá de las cosas, más allá de las cosas. Por eso, pues, la fe es comparada con la luz. La fe nos da una visión de la vida. Tristemente hay que decir que hoy en nuestros días hay una enorme presión de este mundo centralizado, de este mundo banalizado, de este mundo mundanizado, pues, para que nosotros escondamos nuestra fe, escondamos nuestra certeza. En muchos ambientes la presión es grandísima. Y si no se alinea uno con las ideas y pensamientos de estas organizaciones, empresas, aún no se le hace nada. Se nos tacha de fanáticos. Hay mucha presión, mucha presión para que vivamos, podemos decir, un cristianismo esquizofrénico. O sea, divididos, el ciudadano por un lado y el creyente por otro lado. Y desafortunadamente, pues no pocos ceden pues ante esta presión. Y viven su fe, muchos pues
pues ahora sí que reduciendo esta a un traje de fiesta que se usa solo el domingo para que la misa. Aquí se vive la fiesta, pero fuera de aquí, pues ya somos otro más del mundo. Esto es justamente encender una vela y esconderla debajo de una olla, y es lo que no quiere nuestro Señor. Cristo nos dice que la luz debe de ser colocada en un candelabro para que ilumine a quienes están en la casa. Es decir, la luz debe de servir no solamente al discípulo, sino también a todos los otros habitantes del mundo de nuestra sociedad que todavía no creen. El día de nuestro bautismo recibimos la luz. Y no solamente para ser nosotros mismos iluminados, sino para dar testimonio o para ser testigos de esta luz ante los demás, para con nuestra fe iluminar a los que nos rodean. ¿Qué uso le estamos dando nosotros, discípulos de Cristo, a la luz de la fe que recibimos el día de nuestro bautismo? Los que viven cerca de nosotros se dan cuenta de que somos personas de fe. Se dan cuenta de que a nosotros el Evangelio nos guía. Los que viven cerca de nosotros se dan cuenta que caminamos como hijos de la luz. Vivimos nuestra fe en ese entorno donde nos movemos. Somos personas honestas, sinceras, bondadosas, misericordiosas. Yo sé que los ataques, los desprecios, las calumnias pues, pueden ser pues, muchas y nos puede dar miedo, pero cuidamos nuestra fe. No solamente cuando vengamos aquí en esta misa, ahí en nuestros hogares, ahí en esos ambientes de trabajo, ahí en esos ambientes donde nos movemos. Vivamos nuestra fe. No temamos vivir nuestra fe como era Cristo. No teman a los que van en el cuerpo, pero no pueden tocar sus almas. Tener temor a que después de la muerte nos pueda matar con un cuerpo y a mí que queremos ayudar para que vivamos nuestra fe con coherencia dentro y fuera de nuestros templos. Finalmente, concluyo con lo siguiente. Después de que Cristo nos ha hablado de su evangelio, después de que Él nos ha iluminado con su palabra, ahora nuestro Señor nos invita a sentarnos a su mesa. Porque Jesús sabe pues, que no solo tenemos necesidad de la luz de su palabra, también tenemos necesidad de alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Palabra, su cuerpo y su sangre es lo que nos fortifica para que nosotros no desmayemos pues, en el camino, para que nosotros no en ese dar testimonio de nuestra fe. Señor, se cae de nosotros un saludo pues, para que con mucha alegría vivamos nuestra fe. Ahí en los hogares tenemos testimonio de nuestra fe a los que nos rodean. Gracias. Vamos a todos decimos, creo en Dios, Padre, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo.
Así de Santa María, padeció por poder y por su divinidad. Fue crucificado, muerto y sepultado, y se entregó a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí viene a buscar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús, que es Dios que brilla en la oscuridad, te damos la oportuna humanidad por nosotros. Después de cada petición, oremos, Señor, ten piedad. Por tu iglesia, haga que como Jesús te paz alcance amorosamente a quien vive en situaciones de oscuridad y de dolor, oremos. Por los santaremos que investigan los sacramentos de la iniciación cristiana en la solemnidad de la Pascua, para que crezcan en el conocimiento de Dios y en el amor a Él. Oremos. Para que contemplemos las maravillas de la creación y trabajemos efectivamente en el cuidado de los bienes naturales que nos han sido confiados. Oremos. Por los necesitados, para que reciban apoyo de los que nos tienen y puedan alcanzar la paz y la seguridad del mundo. Oremos. Por nosotros, para que aprendamos a compartir con los pobres el fruto de nuestras aspiraciones voluntarias. Oremos. Escúchanos, Señor. Tú eres la luz del mundo. Tú eres nuestra alegría. Envíanos tu Espíritu para que nos renueve y nos haga siempre fieles a tu gracia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que este sacrificio de Dios mío ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para sacarlo con licencia y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación dar gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque el mismo por el misterio de la encarnación condujo al género humano que caminaba en tinieblas a la luz de la fe. Y a quienes nacían esclavos del pecado, los llevó, nacidos por el bautismo, a la dignidad de hijos de adopción. Por eso, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran en toda boca y con también nosotros, los ángeles, te aclamamos, diciendo sin cesar. Fuente de santidad, de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos bienes en la oración de Cristo, de manera que se conviertan para nosotros en un cuerpo y sangre de Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado por su pasión, voluntariamente aceptado, de lo que gracias compartió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.